tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial existe una relación de políticos y empresarios investigados por tráfico ilícito de drogas, ¿no es cierto? Amplíenos al respecto, que esto es bastante preocupante, ¿no? Bueno, digamos que sí, efectivamente es preocupante cuando tenemos que investigar a personas de esa naturaleza, pero como ustedes entenderán también, la ley es igual para todos y cuando hay una noticia en el que pueda ser comprometida cualquier persona por su estatus o lo que fuese, es sometida a una investigación. Así que no es una noticia que nos cause mucho escozor en estos tiempos, siempre lo ha habido, salvo que en algunos casos han procedido y en otros no. Ahora, este no es un tema nuevo, ¿no es cierto? Se ha sabido de campañas electorales, inclusive donde ha estado la mano del narcotráfico apoyando a ciertos candidatos. Pero Así también es. es cierto, ¿no es cierto, doctora?, que no conocemos, digamos, hasta donde yo tengo conocimiento, de algún político que haya sido investigado y condenado por tráfico de drogas. ¿O usted me puede desmentir esto a lo largo de la historia? Es justamente lo que le decía hace un segundo, de que siempre se han iniciado investigaciones, ¿no? Que en este momento están en curso algunas, eh, pero bueno, lo importante es de su pregunta es que esas investigaciones tienen siempre que llegar a buen puerto y por lo general no lo son, no llegan a eso. Entonces, ¿Qué pasa en el por camino? muchas razones, es primero porque efectivamente las personas investigadas justifican sus patrimonios inusuales o porque realmente no están comprometidas en el tema o como hay algunos factores, ¿no? Que lindan en el camino que esas investigaciones no llegan a concretarse en un resultado o efecto final. Doctora, uno de los casos emblemáticos de la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, es el juicio a la familia Sánchez Paredes. Finalmente, ¿cómo va este proceso? Aparentemente se estaba yendo por buen camino, pero como que se ha diluido en el tiempo. ¿Cuál es la situación en este momento de la familia? Usted lo ha dicho, iniciamos con muy buen pie una investigación y como lo dije hace un momento, la igualdad ante la ley hace que cualquiera pueda ser investigado cuando hay noticia criminal. Eh, Ese caso lo hemos tenido en mucha vigencia hasta lo que sucedió con un archivo fatal, ¿no? Por parte de una fiscal superior y es un caso ya muy conocido. La Procuraduría, en uso de su derecho de defensa, recusó a la sala. Esta recusación fue declarada esto infundada, como era de esperarse, ¿no? Porque la sala desmintió todo lo que había pasado, pero bueno, ese es uno de los factores que hace un momento digo por los cuales una investigación no siempre llega a feliz término, porque hay muchos factores de diferente índole, entre ellas pues de repente cuestiones de mediocridad muchas veces, falta de idoneidad, falta de probidad, etcétera, ¿no? Me estoy hablando en términos generales, no específicamente por este caso. El tema es que en este proceso penal tan emblemático, en este momento todavía se encuentra en ciernes para que la sala penal resuelva de una vez por todas qué va a hacer con el término de este proceso, porque está vigente. Lo que pasa es que ellos, al parecer, se están dando su tiempo y su término para poder decidir qué van a hacer. Si lo archivan, amplían la investigación o lo elevan en consulta, como esperamos que sí sea y lo hemos solicitado, porque consideramos que sí, todavía tenemos terreno para investigar y terminar esto, una investigación de más de 4 años. ¿Y en qué quedó este embargo de sus cuentas corrientes, de sus cuentas bancarias en Nueva York, en Estados Unidos, que incluso también fue muy mediático en su momento? Sí, bueno, es un proceso que está vigente también. Entonces, en un momento se negó porque había sido levantada una de las cuentas, pero eso no significó que el proceso terminara. Para el gobierno americano está completamente vigente, siguen una investigación, ellos tienen tratamiento distinto allá en los Estados Unidos, de manera que es un proceso muy aparte del nuestro, ¿no? Porque allá se siguen de acuerdo a sus leyes, en terrenos civiles.
luego vendrán los criminales, supuestamente, y si hay algo conexo con lo nuestro, por supuesto que lo hay. Ahora, el tema del narcotráfico evidentemente es un tema bastante serio y preocupante. Todos sabemos en el mundo entero, digamos, los brazos, los tentáculos de la mafia que manejan, ¿no es cierto?, el tráfico de drogas, y esto agarra todas las esferas sociales, ¿no es cierto? Y hasta en grandes países, grandes potencias está, digamos, esto, y no podríamos ser nosotros la excepción en todo caso. Pero, ¿qué pasa en su condición de procuradora? Se investiga a una persona, están todos los elementos y finalmente durante el proceso suceden cosas medias raras y se termina archivando los casos o simplemente exculpándolos. Yo me acuerdo mucho el caso de Fernando Ceballos el Lunarejo, que incluso la misma DEA lo tenía identificado como un capo de un cártel de narcotráfico acá en el Perú, y aquí la libraba fácilmente. Y es más, tenía seguridad, efectivos de la Policía Nacional en actividad, ¿no? O sea, hasta ese punto se había llegado. Felizmente una jueza valiente ordenó su detención, ¿no? Y hoy por hoy está purgando condena. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, casos como este que la seguía librando? ¿Se dan estos casos en la actualidad en los cuales hay temas que podrían llevar, digamos, detenidos a la cárcel a políticos, empresarios, pero que sin embargo durante el proceso suceden cosas medias raras y finalmente, lo que le preguntaba en un principio, ¿no? No van a la cárcel, no se les ve? Bueno, usted creo que ha preguntado y también se ha dado la respuesta. Sí, pues, lamentablemente sucede, ¿no? Para el caso que usted menciona de Fernando Ceballos, en efecto, él muchas veces casi libró 4 juicios, ¿no? Hasta que se inició un proceso con todas las pruebas habidas y por haber, que siempre las hubo, ¿no? Si no simplemente habían de repente demasiada genuflexión en un momento ante un empresario. El poder económico. O el poder económico en sí, ¿no? Que es lo que sucede siempre. Creo que nosotros no somos la excepción, y tan no somos la excepción que desgraciadamente estamos ocupando el primer puesto, ¿no? En ser productores de cocaína. De manera que todo eso, el narcotráfico trae involucra demasiados intereses de toda naturaleza. Hablando de naturaleza, por supuesto el económico, fuera del político, el social, y estamos por eso en la cresta de la ola ante el mundo con respecto al primer lugar que ocupamos en este momento. En ese tipo de casos se dan 1.000 situaciones que no podemos negar. Una de ellas es la corrupción, ¿no? Siempre lo he dicho, lo manifiesto en todos sus extremos. Entonces, a veces la corrupción es también, no es solamente recibir dádivas, ¿no? Sino también es no hacer nada, ser indiferente, ser inerte ante el tema. Y acá no estamos hablando, cuando hablamos de narcotráfico, no hablamos todavía desde una visión solo de una entidad, ¿no? Tenemos que tener una visión en total de país. Todas las entidades tendríamos que estar integradas, tendríamos que estar comprometidas en una lucha antidrogas o antilavado, que también yo tengo el tema. De manera que acá hay una serie de factores y volvemos, es simple y llanamente, yo creo que es una falta de compromiso con el país y con la humanidad de luchar contra las drogas, ¿no? Doctora, ¿hasta qué niveles ha logrado incursionar las drogas, este sucio negocio en la política peruana y en el mundo empresarial? Por un tema de privacidad en el proceso judicial, usted ha señalado que no se puede conocer más detalles, pero en unos 2 años, 3 años se calienta ya el proceso electoral y es justo que la opinión pública conozca quiénes o qué sectores están comprometidos con este ilícito negocio, ¿no? Porque hay que recordar que en su momento Colombia, hasta un presidente de la República, fue comprometido con el negocio de las drogas. En efecto, así ha sido. Por eso es que Colombia pasó todas las situaciones que pasó y que está pasando en este momento en México, como que está pasando en muchos países, ¿no? Que simplemente no las conocemos muy en su intensidad, pero lo que no queremos para el país es eso, ¿no? Entonces aquí realmente lo que tiene que verse es autoridades, ¿no? Con toda la probidad del caso y la idoneidad, y sobre todo, vuelvo a repetir, el compromiso de hacer una verdadera lucha frontal contra el narcotráfico, ¿no? Porque
los estratos de la sociedad ya están corroídos hasta nomás, ¿no? Y al hablar de los estratos de la sociedad estamos hablando también del compromiso en todo extremo político, social, económico, etcétera. Porque, repito, todos, absolutamente todos, del primer ciudadano al último ciudadano de este país, creo que tenemos que tener internalizado, que tenemos que tener el compromiso de hacerlo, desde los roles que nos toquen. Doctora, ¿los narcotraficantes salen bien librados de los juicios por temor de los magistrados, porque hay amenazas, por corrupción o porque no se aplica bien la ley? Bueno, yo le diría que es de todo un poco. Sí. Lamentablemente, ¿no? Todos creo que estamos imbuidos de alguna manera, unos que tienen que administrar justicia, otros que tienen que investigar, otros que tienen, como en el caso de nosotros, ejercer la defensa, ¿no?, del Estado, porque en este caso el Estado peruano es el agraviado. Sufrimos de alguna manera amenazas. En ese momento yo tengo situaciones muy fuertes de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente también le pase a los jueces, le pase a los fiscales. Unos casos se conocen, otros no. Pero creo que no pasa por eso, ¿no? Pasa porque si uno se ha comprometido a asumir un rol, también tenemos que asumir riesgos, ¿no? Al asumir riesgos estamos sabiendo que arrastramos muchas de las veces a nuestras propias familias, a nuestros propios hijos, pero lo que tenemos que saber definitivamente es si lo debemos de asumir, lo asumamos como Dios manda y la ley exige, si no, simplemente dar un paso al costado, y eso va a costar menos, creo. Como país nos va a costar menos como sociedad, nos va a costar menos también desde el punto de vista de una recta administración de justicia. ¿En qué situación se encuentra el caso del empresario tacneño César Cataño? También es un proceso muy vigente, sigue en toda la efervescencia del caso. Estamos esperando ya un control de acusación que se va a dar pronto. Justamente la próxima semana tenemos diligencias en este caso y esperamos también que termine esto con bien en este caso y no se trunque al final. Esperemos de verdad que haya un precedente siquiera, ¿no?, de administración, una buena administración de justicia, y creo que lo va a hacer. Estamos convencidos de que hay las pruebas necesarias como para que termine con una sentencia condenatoria. Ahora, ¿de qué manera a favor o en contra juegan un papel importante los medios de comunicación? Muchas veces los personajes, cuando son públicos, tienen, digamos, una presencia mediática que de alguna manera les ayuda, ¿no? El señor Cataño, por ejemplo, estuvo saliendo luego de toda una aparatosidad mediática en su caso. Después bajó un poco el tono y lo sacaban y lo invitaban para que él haga un descargo, ¿no es cierto? Esto está bien dentro de un proceso que, digamos, por cuestiones amicales o por tener presencia mediática, se le permita salir a hacer declaraciones en su defensa sin que exista la otra parte que pueda decir, bueno, este señor no está diciendo todo lo correcto, ¿no? Bueno, yo creo que los medios de comunicación, cualquiera que sean, escritos, televisivos, etcétera, ayuda mucho también cuando están involucrados en la responsabilidad de informar como se debe, ¿no? Yo creo que habían habido muchos casos mediáticos que en su momento, ¿no?, también nos ha ayudado a valorar, a ponderar un caso. Entonces, lo que usted está diciendo es muy cierto, pero eso creo que ya depende también de las personas, ¿no? Porque si de alguna manera nadie más que la defensa o el Ministerio Público o el Poder Judicial sabe verdaderamente lo que existe dentro de un proceso. Entonces, por muchos medios de prensa que haya o la información que tengan, yo creo que la información tiene que ser también evidentemente razonada, ¿no? Entonces, sí, ha habido ciertas genuflexiones también de parte de la prensa ante ciertos personajes que en algún momento han sido investigados. En el caso de la ex vedette Maribel Velarde, que fue muy mediático en los últimos días, todo indicaba
que finalmente iba a ser recluida en un penal por las pruebas o los elementos que se mostraron. Sin embargo, finalmente fue a su casa. Queda un sinsabor en la opinión pública. ¿Qué es lo que puede estar pasando en este caso sin el ánimo de que usted adelante opinión, ¿no? Porque está en un proceso de investigación todavía este tema. Bueno, creo que siempre estamos acostumbrados a que detrás de un caso que se hace en algún momento mediático, siempre tengamos que tener ese tipo de resonancia, cárcel y punto. Pero bueno, también va pasando por los criterios de los señores jueces, ¿no? En este caso, todavía no hemos sido notificados del autopertorio, no conocemos los términos en los que la señora juez haya basado su criterio para que una medida cautelar haya empezado una medida cautelar personal en los términos de una comparecencia. Entonces conoceremos y luego sabremos qué vamos a hacer de acuerdo a ley. Pero de pronto, desde las investigaciones, ahí va a propiciarse, ya se ha propiciado un proceso penal, seguiremos el curso de y desde nuestro punto de vista también como defensa del Estado veremos lo que pasa. Usted dijo algo hace un rato muy importante. Para el trabajo que usted realiza, obviamente tiene amenazas, ¿no? Definitivamente, y no solamente usted, sino la familia, pero que dentro de su labor y su riesgo está justamente hacer su trabajo, ¿no? Esto lo enfrenta usted con profesionalismo, con cariño, con temor, a veces. Creo que como todo ser humano tenemos sentimientos encontrados a veces, ¿no? Porque yo no estoy en la brega, digamos, pocos años, tengo 10 años en este cargo, gracias a Dios, ratificada por 3 gobiernos y no sé cuántos ministros ya, tanto de justicia como el interior. Entonces eso me ha hecho también a mí anidar un compromiso mayor con respecto al tema y con respecto a la institución que me da la confianza de seguir. Son sentimientos encontrados, le digo, porque sí, definitivamente, involucrarse con mafias organizadas o con la delincuencia organizada es bastante riesgoso. Yo antes de estar en este cargo también lo he estado en eminente riesgo en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en mi labor de juez, de manera que casi vivo siempre en constante riesgo. Eso no quiere decir que yo estoy acostumbrada a esto. Soy un ser humano que siente y padece por todo lo que nos pasa, pero es, repito, un compromiso total que tengo con mi país, ¿no? De hacer esta labor y la lucha sobre todo por las nuevas generaciones que tenemos, ¿no? Sí, solamente una pregunta puntual, doctora. Con respecto a esta figura jurídica de la pérdida de dominio, ¿ha logrado un impacto positivo para quitarle las propiedades a los narcotraficantes que lo adquirieron de manera ilícita? ¿Hay casos muy emblemáticos, muy importantes con la pérdida de dominio? Mire, yo también tengo la materia de pérdida de dominio con el delito precedente de tráfico de drogas. Tenemos un sinnúmero ya de demandas propuestas al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero lamentablemente, si bien siempre lo he considerado una ley muy buena, una herramienta que nos llevaría a que de alguna manera anular el patrimonio mal habido de los narcotraficantes o lavadores, lo lamentable está desde el lado de la Administración de Justicia, que todavía no tenemos resultados de esta nueva ley, porque ha salido una última. Entonces, lo que necesitamos una respuesta desde la Administración de Justicia. Volvemos al tema, que también tengan, ¿no?, la decisión y los buenos criterios de aplicarla en su extensión y marcar precedentes. Entonces, eso va a significar que también en adelante se tenga que, tanto lavadores como narcotraficantes, el que amasen patrimonios, lo hagan, ¿no? Lo van a hacer y eternamente, de repente, mientras existe el delito, pero para eso está la autoridad del Estado, ¿no?, en que tengamos que, de alguna manera, anular esos patrimonios mal habidos.